Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos, por supuesto, a la señal de Serovka y a nuestra secuencia de conversatorios de Aprendiendo Más. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de analizar todo lo que tiene que ver con el viaje o los viajes fuera del planeta Tierra. Precisamente en esta semana en donde estamos retomando todo lo que tiene que ver con el viaje lunar y en particular con el proyecto Artemis, con toda la secuencia del proyecto Artemis. Pero justamente para poder conversar, discutir y analizar sobre todo esto, tenemos, obviamente, como todos los jueves, tenemos a nuestros profesores Miguel y Rafael Martín Landrove y adicionalmente ahora también nos va a acompañar el profesor Laszlo Sajo. Bienvenidos todos. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas Muy buenas gracias. tardes, muy bien. Miren, obviamente cuando hacemos el abordaje de lo que tiene que ver con respecto al tema espacial, nos conseguimos con una gran cantidad de retos y de barreras. Yo primeramente, lo primero con lo que quería comenzar esta conversación, si me lo permite, y así vamos aquí compartiendo con toda la audiencia, vamos a colocarlo también acá puedan ver, para que nos puedan ver todos nuestros seguidores. Vamos a colocarla acá. Fíjense ustedes que cuando nosotros nos planteamos el tema de salir más allá de nuestra frontera natural, de lo que es nuestro planeta Tierra, lo primero con lo que nos conseguimos es, por supuesto, eh, la necesidad de ver, de identificar nuevas estructuras, es decir, entendiendo que nosotros nos encontramos en un momento en el cual nuestra capacidad nosotros como humanidad tenemos la capacidad de observar cosas extremadamente grandes y cosas extremadamente pequeñas. Obviamente nos forzamos en el caso cuando hablamos fuera del planeta Tierra que tenemos que avanzar. Es decir, si nosotros partimos de cómo veían el universo Ptolomeo de Aristóteles, luego pasamos con el modelo ya de Copérnico y luego, por supuesto, Kepler, Galileo, Kepler, le van dando y le van añadiendo justamente la caracterización matemática y física a lo que hoy comprendemos. Hoy sabemos, por supuesto, que estamos en un universo bien, bien complejo y muchísimo más grande de lo que cualquiera de los antecesores creía. Es decir, nosotros por un primer instante, y es una de las cosas que quiero compartir con la audiencia de manera preliminar, ¿qué ocurre? Nosotros en un primer instante tenemos que estar muy conscientes de algunas escalas, ¿sí? Y cuando me refiero a algunas escalas es comprender que sí, el planeta Tierra está ubicado dentro del sistema solar, este a su vez en uno de los brazos de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, este forma parte de un grupo local dentro de un superclúster. Pero si nosotros nos ponemos a ver en términos de distancias, las distancias en el universo son extraordinariamente grandes, ¿sí? Y obviamente cuando nosotros empezamos, digamos, a ir haciendo o a quitar el zoom desde donde nos encontramos ahorita en el planeta Tierra y empezamos a ver las cosas desde una nueva perspectiva, nos damos cuenta que la exploración del espacio representa una tarea titánica en términos de distancia, tal cual con la física que hoy por hoy conocemos, ¿no? Obviamente, lo conversamos un poco antes de comenzar con este conversatorio. Por supuesto que la ciencia ficción arroja una gran cantidad de posibilidades y de alternativas. Por supuesto que hay muchos modelos para ello, pero definitivamente hoy, entendiendo la complejidad y la grandeza en la cual nos sumergimos, bueno, parece bien complejo pensar siquiera en visitar el espacio interestelar o en visitar o en poder visitar incluso nuestra propia galaxia para no irnos tan lejos, ¿no? O sea, ni siquiera pensar en otras cosas más allá, sino visitar dentro de nuestro propio vecindario galáctico, suena una tarea bien, pero bien compleja. Entonces, obviamente,
nosotros como seres humanos siempre hemos tenido esta necesidad de comprender o de buscar la comprensión de aquello que no entendemos o que no tenemos al 100%, y precisamente eso nos lleva obviamente al desarrollo de tecnologías, de técnicas, de equipos que nos permitan ver cosas que van más allá de lo que nos permiten nuestros sentidos, e incluso hemos logrado precisamente poder viajar, poder salir de nuestro planeta Tierra y estar acá, ¿no? Tal vez no tan tranquilos como la astronauta que vemos aquí, ¿sí? Pero sí pensando que hemos podido incluso llegar a ver nuestro planeta Tierra desde otro cuerpo. Entonces, con todo esto en mente, es decir, entendiendo las dimensiones, comprendiendo que sí, que nos encontramos, por supuesto, en un momento bien interesante desde el punto de vista como humanidad, en el momento en el cual podemos comprender o podemos ver mucho más allá de nuestro planeta Tierra. Bueno, sabemos que ha comenzado una nueva carrera espacial. Lo vemos y mucha gente pudiera pensar que es una especie como de una moda, etcétera, pero no se tratan de moda. Se trata de que hay algunas condiciones precisas en este momento por las cuales hemos visto una mayor cantidad de satélites que mandamos a Marte, una mayor cantidad de satélites o de sondas que mandamos a la Luna, y ahora, por supuesto, todo el desarrollo del programa Artemis. Entonces, con todo esto en mente, por supuesto que una de las primeras limitaciones que nos conseguimos tiene que ver precisamente con el tema de radiación, y es allí en donde hemos decidido abrir no solamente esta sesión del día de hoy, sino los próximos 4 jueves, abordar justamente, el día de hoy abordaremos lo que tiene que ver con el diagnóstico, es decir, desde dónde viene la radiación que nos puede preocupar para viajes más allá del planeta Tierra, para luego la próxima semana abordar lo que tiene que ver con el impacto de la radiación sobre la electrónica, sobre las ondas, sobre las tarjetas, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de instrumentación en nuestros medios de transporte. Luego abordaremos el impacto de esa radiación sobre nosotros, sobre los seres humanos, en este caso particular sobre los astronautas o sobre los colonos, porque recordemos que tenemos como piedra angular el hecho no solamente de ir a visitar la Luna o ir a visitar Marte, sino ir a permanecer en la Luna y Marte. Así que evidentemente ya no solamente hablamos de los astronautas, sino de aquellos colonos, aquellas personas que van a permanecer en estos sistemas, para luego finalmente cerrar toda esta secuencia de conversatorios con lo que son el desarrollo o las posibilidades o alternativas de desarrollo de soluciones a los problemas que vamos a ir planteando tanto el día de hoy como en las semanas subsiguientes. Entonces, bueno, dicho todo esto, por supuesto, aquí me gustaría que pudiésemos ir conversando, profesor Rafael, si me lo permite. Obviamente, me gustaría que comenzáramos a abordar el tema de las fuentes de radiación que tenemos que considerar en el caso de nuestro sistema solar. Es decir, por ahora estamos olvidándonos de lo que ocurre más allá de nuestro sistema solar. Vamos a concentrarnos aquí, en lo más cercano de nuestro vecindario. Entonces, fíjate, en ese sentido, allí en esa lámina que tú estás mostrando, se hace un resumen de lo que pudiéramos encontrar en lo que tú llamas el vecindario que es inmediato. Tenemos entonces fuentes que son las solares, donde por efecto, por ejemplo, de las estructuras que se van a formar en el Sol, en el entorno de las manchas llamaradas, como la que vemos en la figura allí, se van a lanzar al espacio partículas cargadas, ¿no? O sea, lo que se lanza realmente es una forma de plasma. Vamos a decir, allí tenemos tal vez uno de los elementos que mayor impacto causa para todos los efectos. De todas maneras, hay otros elementos que van a estar presentes en este caso también, como rayos X, gammas, y vamos a tener neutrones. Va a haber el Sol, aunque no está puesto en la lista, es un gran productor de neutrinos, pero los neutrinos
no van a causar absolutamente ningún problema porque ellos interactúan con suma dificultad con la materia. Entonces, en términos de lo que pudiera llegar a provenir del Sol, podríamos decir que la lista fundamental es esa. Claro, lo que proviene del Sol tiene el detalle de que alcanza otros cuerpos en el sistema solar, alcanza planetas y lunas. Luego, la otra fuente sería la de rayos cósmicos, que aunque eso es algo que posiblemente lo podamos ver después, pero aunque el Sol per se, aunque el Sol tiene un papel ambivalente aquí. Por un lado es fuente de la radiación, pero por el otro lado, él tiene una heliosfera que nos, y una, o sea, una magnetosfera que nos protege de los rayos cósmicos que puedan provenir de fuera del sistema solar. Con todo eso, esos rayos cósmicos que tienen energías muy altas, o sea, se pueden tener fotones de energías tremendamente altas, particularmente rayos X, logran pasar igual, entonces sería como otra fuente. Y finalmente, para el propósito que está planteado acá, no hay manera de dejar de lado el papel que puede llegar a jugar la radioactividad en la superficie de las lunas y los planetas, que eventualmente sería el objeto para colonizar. Esa radioactividad es el resultado del bombardeo que tanto las lunas como los planetas han sufrido, no solamente por parte del Sol, sino por cualquier, por todo un conjunto de rayos cósmicos que vienen de fuera del sistema solar. Entonces, así podríamos tal vez resumir. Ok, entonces ahora, escuchándolo, por supuesto que me viene a la mente el hecho, y también vamos aquí a compartir con nuestra audiencia, obviamente me viene a la mente lo siguiente, vamos a ver acá, vamos a compartir un momentico esta. Y es que, por supuesto, profe, el Sol no tiene siempre las mismas características. Es decir, una de las cosas que justamente evaluó Galileo en su momento fue precisamente que había una actividad solar que era distinta, ¿no? Es decir, que no era, el Sol no permanecía de manera invariante en el tiempo. Y esto también trae como consecuencia, bueno, un poco imaginarnos la contextura o el tamaño de la Tierra versus el Sol. Lo que sí sabemos es que a lo largo de los años la actividad solar es distinta. Esta actividad solar, evidentemente, va a producir un impacto, va a tener un impacto sobre nosotros. Es decir, el hecho de que haya mayor actividad solar o menor actividad solar, esto implica que haya mayor cantidad de posibilidad de llamaradas solares y por consecuencia de mayor impacto sobre lo que pudiese ser la radiación. Sí, claro. O sea, el Sol va a tener lo que ya conocemos. Los periodos críticos allí son del orden de unos 11 años. O sea, aproximadamente cada década vamos a tener una mayor intensidad en la actividad solar, que está vinculada a lo que yo comenté antes. Entonces, Claro, o sea que entonces... lo que pasa es que hay modelos para predecir cómo eso pudiera funcionar. Y en términos de la exploración que se pudiera hacer, lo que resulta ahí muy claro es tratar de tener mayor actividad a la hora de proceder, sobre todo con los traslados, porque es muy diferente pensar en estar in situ con protección de algún tipo, pero sobre todo en lo que se refiere al traslado, tratar de escoger los periodos donde esa actividad sea mínima. Claro, o sea que obviamente entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros nos encontramos entonces en estos momentos, digamos, de baja actividad solar, por supuesto que es mucho más cómodo para nosotros como seres humanos poder hacer el traslado. Es decir, obviamente hay momentos en donde al tener máxima actividad solar está implicando que el traslado sea menos seguro por parte de nuestros astronautas, ¿correcto? Sí, correcto, eso es.
Ahora, profe, entonces fíjese, y aquí, bueno, podemos irnos escuchando todos, ¿no? Aquí la idea es que entre todos podamos ir abordando el tema. Obviamente, el tema del sol creo yo que es uno de los más importantes. No sé qué opina el profesor Miguel, ¿no? Es decir, cuando nosotros analizamos el tema de cantidad de radiación que llega a nuestro planeta, ¿sí? Obviamente tenemos, sí, una radiación cósmica que, por supuesto, bien nos adelantaba el profesor Rafael, puede llegar a ser detenida por esta heliosfera, digamos, que nos ayuda, digamos, a blindar o a disminuir o atenuar parte de esa radiación cósmica, pero inevitablemente llega. Ahora, en el caso del Sol sobre el planeta Tierra, tenemos un impacto continuo. Sí, un ejemplo de ello, bueno, por supuesto, el tema de lo que podemos ver en el polo sobre lo que sería justamente todo lo que tiene que ver con las auroras boreales, pero más allá de eso, entendiendo que tenemos el sol como una fuente primaria o primordial de exposición a la radiación, eh, ¿cómo ve usted, profesor Miguel, el tema de la preocupación de salir fuera del planeta Tierra? Es decir, el sol es un aliado, es un enemigo, es alguien con lo que tenemos que saber cómo llevarlo. Vamos a estar protegidos en el caso de la luna va a poder estar semiprotegida con respecto a al campo magnético de la Tierra o no. Bueno, indudablemente que, como ya tú has mencionado, el sol es la fuente principal. Eh, no me atrevería a mencionar cuantitativamente en qué proporción lo es, pero por puro sentido común es la fuente que tenemos más cercana y la que de alguna manera, en términos de las distancias involucradas, lo que sería distancia Sol-Tierra, distancia Sol-Luna, distancia Sol-Marte, en principio es donde tendríamos una mayor influencia. La cuestión es evaluar en cada uno de esos ambientes, por ejemplo, en el caso de la Tierra como tal, pensemos en la Tierra y pensemos en lo que ocurre en nuestra superficie. Todos Sí, tenemos varios elementos de blindaje o de barreras que impiden que recibamos completamente toda la radiación solar. Una de ellas, fundamentalmente, es la atmósfera. Nosotros tenemos una atmósfera suficientemente amplia que atenúa en buena medida parte de la radiación que proviene del Sol, pero también tenemos un campo magnético muy importante que genera nuestro planeta, que nos crea una barrera magnética que de alguna forma creo que se podrá discutir en unas láminas más adelante, eh, blinda suficientemente lo que ocurre sobre la superficie de la Tierra. Pensando y nuestra vida, toda la evolución que hemos tenido dentro de nuestro planeta, ha estado en acuerdo con esos niveles de radiación que se presentan, al cambio de toda la historia que podemos haber tenido de la evolución de nuestra vida. El tema es ahora, bueno, nosotros en la carrera espacial, en el avance del desarrollo de colonizar o de irnos al espacio exterior, ya tenemos una componente dentro de la Tierra, de nuestro propio planeta, que es lo que tengamos en órbita. Lo que tenemos en órbita para darnos servicios de telecomunicaciones o geofísico, o inclusive para poder estudiar el resto de otros cuerpos estelares o de la galaxia, lo tenemos en órbitas que están ya alejadas de la Tierra y ya lo que sería el blindaje proveniente de la atmósfera ya no lo tenemos. Nos queda el magnético esencialmente. Entonces, ese en principio hay, por decirlo así, en el término de lo que sería la carrera espacial, habría como varios ambientes a la vista. Uno ya inmediato, ya acostumbrados a él, que es lo que tenemos en órbita a nivel de nuestro planeta Tierra. Otro que está cercano por los proyectos tanto del proyecto Apolo como fue el proyecto que está ahora en curso, el Artemis, que es a nivel lunar, donde ya se está planteando la posibilidad de establecer una base de forma permanente, que es otro tipo de ambiente donde la protección ahí puede haber algún componente del magnetismo terrestre que de alguna manera contribuya al blindaje, pero también hay que pensar que no hay atmósfera, elementos de otras fuentes de blindaje no existen, y entonces hay que considerar los aspectos básicos
protección radiológica que tendrían que ver con lo que ocurre a nivel de la Luna. Y luego tenemos más allá el caso de Marte, que Marte tiene un elemento de distancia donde ya la protección magnética que la Tierra puede hacer ya no es relevante. Quizás la protección magnética que el Sol puede hacer puede ser relevante. Pero a nivel de lo que ocurre en Marte, Marte tiene atmósfera, una atmósfera más tenue, pero eventualmente hay que considerar otro aspecto que es muy particular de Marte, que Marte tiene un campo magnético bastante pequeño si comparamos con el campo magnético terrestre, de manera tal que la protección, el escudo magnético que puede estar proveyéndose en Marte no existe como tal. Bueno, pero entonces aquí obligatoriamente tenemos que partir y compartir aquí con la audiencia justamente, yo diría este aspecto. Vamos a ver si lo podemos poner acá de manera tal de que todos lo veamos. El tema de la reconexión magnética. Profesor Rafael, cuéntanos un poquito sobre esto. A ver. Bueno, eso está vinculado a lo que viene siendo el mecanismo fundamental de las llamaradas solares como las que vemos en la esquina superior izquierda. Y tiene que ver con la forma en la que los plasmas se supone que se comportan. El mecanismo básico fundamental lo podemos ver en la parte inferior hacia el lado derecho de la lámina, donde podemos ver que ahí está indicado, hay un punto donde va a haber una entrada o un flujo de entrada de plasma, que es lo que determina cuando ese proceso ocurre, tiene lugar, porque lo que ocurre esencialmente es que las líneas de campo magnético se van a reordenar. Esa es la razón por la cual tiene el nombre rimbombante de reconexión magnética. Entonces, tenemos que hay plasma que se inyecta. El resultado de eso es que se transfiere energía cinética a partículas cargadas, y entonces como resultado del proceso vamos a tener una salida de plasma que se ve allí horizontal hacia la derecha, que normalmente es violenta. O sea, es un mecanismo que va a producir, como puede verse allá, eyección de plasma. Entonces, ese es el mecanismo por el cual la llamarada se supone que tiene lugar. Pero sucede, curiosamente, en este caso, ese mecanismo está presente, que eso se ve en la parte superior hacia la derecha de la lámina, en el caso de la magnetosfera de nuestro planeta. Allí, allí está representada la magnetosfera y que tiene un límite esencialmente dado por la magnetopausa, que viene siendo la zona que separa la magnetosfera en sí de lo que vendría siendo la región donde tenemos el viento solar. El viento solar es el plasma que proviene del Sol como resultado del mecanismo que acabo de mencionar. O sea, en ese viento solar tenemos entidades que tienen carga, como protones, van a ser muy abundantes. Y lo que sucede, curiosamente, que en esa frontera, y ahí está marcado con color verde, está señalado con color verde, tiene lugar el proceso de reconexión magnética también, donde frente al ingreso del plasma que proviene del Sol, se va a producir allí una eyección tangencial a la magnetopausa, pero en este caso va a funcionar como mecanismo de protección. O sea, eso es lo que hace que no nos afecte tremendamente lo que pudiera venir básicamente del Sol. Ahora, pero fíjense ustedes, y aquí quiero conectar con el profesor Laszlo, que no todos los planetas van a tener las mismas características, ¿no? En términos de la exposición a la radiación solar. Es decir, yo voy a tener diferencias en cada uno de ellos. Incluso la Luna estaría dentro de parte de la protección de nuestra magnetosfera, ¿no? Es decir, cuando nosotros analizamos el impacto, y aquí comparto una de las láminas que nos trajo el profesor Laszlo,
obviamente voy a tener diferentes niveles en términos de la cantidad de, digamos, de radiación que va a llegar a cada uno de nuestros planetas. Obviamente, primero, por supuesto, en términos de distancia, obviamente con respecto al Sol, pero también tenemos un impacto aquí. Sí, profesor Laszlo. Indudablemente, es cierto lo que usted dice. Quisiera añadir algunos puntos para, digamos, ¿Cómo no? recordar algunas reacciones nucleares que ocurren en el Sol. La primera, que son los elementos livianos que se están fundiendo, y luego el ciclo del carbono o el ciclo de Bethe. Cuando ocurren estas fuertes explosiones en la superficie solar, hay también emisión de materia en una gran cantidad de neutrones, protones, elementos livianos y un poco más pesados. Todas estas partículas, vamos a llamarlas radiaciones, tienen un espectro. Lo más importante es tener claro que no es solamente, digamos, la partícula en sí que llega sobre la Tierra que podría inducir algún daño, sino también con qué espectro llega. Los neutrones emitidos después de unos 1000 minutos aproximadamente de vida media decaen en protones. Entonces tenemos una gran cantidad dentro de estos vientos solares, protones de alta energía, pero también tenemos neutrones. El espectro neutrónico es sumamente variado, pero tiene también una componente elevada de muy alta energía. Me refiero a energía superior a los 10 MeV. Estos neutrones inducen una destrozo, vamos a llamarlo de esta forma más simple, de los núcleos también livianos que constituyen principalmente el cuerpo humano y la materia. Es evidente que todas estas partículas que tienen una cierta cantidad, una intensidad con la cual llega sobre los diferentes cuerpos celestes, incluyendo la Tierra, la Luna o Marte, tenemos entonces la necesidad de determinar qué cantidad con qué espectro, de tal manera que podamos saber qué tipo de reacciones nucleares se podrían inducir en la materia. En realidad, yo había puesto aquí también otra diapositiva sobre las reacciones nucleares inducidas por protones de un JEV. Si usted tiene esta gráfica, Sí. podrán Ya la observar vamos que la mayoría de los elementos que se constituyen en la Tierra y también en los otros planetas tienen elementos livianos también medio pesados y pesados. Esto significa que tenemos una familia muy grande de reacciones nucleares y, por supuesto, regresando a esta gráfica que tenemos ahora en este instante en la proyección, podemos observar que la mayor parte corresponde exactamente a estas explosiones solares, que es la línea amarilla superior. Evidentemente, de todas estas, digamos, informaciones que tenemos aquí adentro, la más importante es, como he dicho anteriormente, la llamada solar y luego el fondo galáctico, porque en ese caso también hay un espectro, tipo de partículas y tipo de energía que se sobreponen a lo que se está produciendo o nos está llegando por parte del Sol. La importancia que quisiera llamar la atención es que es posible que algunos núcleos o algunas partículas tengan poca intensidad, poco número dentro, digamos, del espacio. En este caso me refiero a la superficie terrestre o la superficie de la Luna o otro planeta, pero depende de la sección eficaz. Es decir, la reacción nuclear y los productos que se producen a consecuencia podría inducir un mayor daño que otra partícula, por ejemplo, que tenga una mayor densidad o intensidad que le llegue a la superficie. Esto entonces, en un estudio que queramos hacer, creo que habría la necesidad de hacer énfasis sobre partícula, energía y la sección eficaz sobre la materia que está incidiendo.
Muy bien, bueno, porque, y esto está perfecto, profe, porque justamente cuando abordemos el tema del impacto de esa radiación sobre la materia viva, bueno, definitivamente que es fundamental llegar a ese análisis, ¿no? A partir de ese análisis es clave. Ahora bien, fíjense ustedes que obviamente comprendiendo todo esto, tenemos que afianzar para ir cerrando el tema del tema del sol, o lo que corresponde al tema del sol. A mí me gustaría, profesor Rafael, si nos pudiera comentar el tema de la heliosfera y por supuesto esta heliopausa o ese límite entre lo que sería el espacio interestelar versus esta especie de, algunos medios lo han llamado, mal llamado, la burbuja de seguridad, pero realmente sabemos que sí, que no es que sea una estructura colocada allí de manera artificial, sino que precisamente proviene de esta protección que nos arroja nuestro sol. Entonces, vamos, si quiere, abordamos este tema para entonces luego sí ir profundizando en lo que tiene que ver con, con el satélite, con la Luna y con el planeta Marte. Sí, acá simplemente lo que pasa es que recientemente, ahí tienen la fecha arriba, o sea, esto ya tiene 3 años, esta publicación. Ha habido un análisis de lo que han sido los resultados de lo registrado por sondas que fueron enviadas hace ya varias décadas, porque este es un proyecto muy viejo, que son el Voyager 1 y el Voyager 2. Entonces, lo que se logró con los satélites es entrar en la zona que pudiéramos decir ya es parte de lo que es el espacio interestelar, particularmente con el Voyager 2. Entonces, acá el resultado del análisis, o sea, es algo que es muy extenso, aquí yo tengo que resumirlo. El resultado del análisis es de que va a haber una interacción entre lo que vendría siendo el viento solar galáctico y la heliosfera, que es básicamente lo que llamamos la heliosfera, que es lo que está en la figura pintado en un color azul más claro. Y el borde que tiene ella es la heliopausa, que es la que lo separa de la región donde está el viento solar galáctico. Entonces, allí hay una interacción entre ellos que, según se ha podido ver, es muy compleja. En el dibujo aparece con una frontera muy definida, pero la frontera es algo dinámico y, vamos a decir, tiene mucha movilidad en sí. Lo que sí es interesante con relación al tema que estamos tratando es que la heliosfera que tenemos allí funciona como una estructura que nos protege, si la palabra cabe, porque, como dije antes, tiene un papel ambivalente, nos protege de lo que vendría siendo la acción del viento solar fuera de lo que, de lo que tendría que ser la zona que corresponde al sistema solar. Las partes más internas del sistema solar en la figura están representados en un color azul más intenso, que estaría muy dentro, estaría muy cerca del centro de lo que vendría siendo el polo de esto, que es el Sol. Entonces ella funciona como una estructura que nos protege básicamente de ese viento solar, perdón, de ese viento galáctico. Y el mecanismo que lo hace se puede presumir que es similar al que yo comenté antes. O sea, en lo que viene siendo la heliopausa, hay hay un proceso de reconexión magnética que esto permite que allí tengamos como una especie de escudo. Sin embargo, la protección es muy relativa porque justamente el Sol va a ser la primera causa o es el primer, o es prácticamente la primera fuente de los efectos que estamos comentando antes. Pero por lo menos en lo que respecta a esto, nos protege de aquello que pueda venir básicamente de afuera.
Lo que viene de afuera, en lo que viene de afuera, pudiéramos tener, que lo comenté tal vez al principio, rayos X de altísima energía, que en este caso van a poder penetrar, pero lo que se refiere a entidades cargadas que tienen que ver con plasma, aquí sí vamos a tener una protección. Y en ese sentido, es la protección más importante porque es la que tiene, por regla general, un impacto mayor. Entonces, aunque parezca increíble, la heliosfera cumple con una labor de protección, eso que la fuente, que es el sol, nos puede crear problemas también. O sea, hay un papel de la estructura que es ambivalente. Muy bien. Yo quería hacer un comentario un poco. Claro, claro. Aquí se muestra una gráfica que recuerda mucho la que vimos para el caso de Sol-Tierra. Sí, sí. Pero en Sol-Tierra hay una dirección, digamos, radial, a partir del Sol hacia la Tierra, que establece la forma que se está viendo. Aquí hay también supuesto una dirección para el viento galáctico. Pero en principio el viento galáctico proviene del centro de la galaxia. En principio es algo que va cambiando en la órbita que sigue el sistema planetario alrededor de la galaxia. Y además puede haber otras fuentes de viento galáctico que vienen no solo del centro de la galaxia, sino de las ramas de la galaxia. Entonces, la gráfica, por decirlo de alguna manera, es un poco más difusa y más no tan direccional como se está mostrando. No, porque lo que pasa, sí, para contestar esa pregunta, lo que pasa, y los satélites encontraron eso, hay asimetría, hay mucha asimetría, y la hay también porque acá el papel fundamental lo juega también los campos magnéticos que se producen por los plasmas que están presentes. En el caso del planeta Tierra, es el plasma que viene del Sol contra el campo magnético que hay en el planeta, pero el planeta no hace una contribución significativa en materia de plasmas allí. Hay plasmas, pero no hay una contribución significativa. Aquí no. Aquí es plasma de manera importante contra plasma. Son dos y tiene la particularidad de no ser estable. O sea, los mecanismos que regulan esto tienen que ver con los campos que se generan allí, y los plasmas tienen la propiedad de tener muchas situaciones que no son estables, son localmente inestables, por contraste con lo que se ve con la situación Tierra-Sol. O sea, eso es lo que lo puede explicar. Ok. Fíjense ahora que obviamente, digamos, teniendo entonces ahora sí todo el contexto general de esta estructura o de esta correlación entre Sol, Tierra y luego sistemas o Sol dentro del sistema solar con respecto a esa protección de lo que pudiese ser el espacio interestelar. Obviamente sabemos que esta es una de nuestras mayores preocupaciones, ¿sí? En el caso incluso dentro del planeta Tierra, nosotros sabemos que cuando analizamos, por ejemplo, y ahora voy yo a compartir esta otra gráfica con ustedes, tenemos la anomalía del Atlántico Sur, una anomalía dentro de nuestro campo magnético que precisamente supone o incrementa la dosis que van a recibir nuestros astronautas cuando pasan a través de esta área, ¿no? Es decir, recordar que la Estación Espacial Internacional está alrededor de unos 500 kilómetros de altura y por supuesto entonces cada vez que gira o que pasa a través de esta zona en particular tenemos un incremento en la dosis de ellos. Ahora, esa dosis, por supuesto que sí, que proviene en gran medida por parte de la contribución que tiene que ver con el Sol. Ya también abordamos o vimos que teníamos una especie de protección con respecto a parte de la radiación proveniente de manera externa, pero sin embargo, esa atenuación de esa radiación no es al 100% y razón de ello es que cuando analizamos y conversamos justamente sobre
todo lo que tiene que ver con la radiación cósmica, tenemos una contribución significativa de varios casos, ¿no? No solamente del tema solar. Ahora bien, fíjense que habiendo discutido esto, obviamente es inevitable pasar ahora a lo que serían los próximos dos capítulos, digamos, dentro de este proceso. Y esos capítulos a los cuales me refiero tienen que ver precisamente con, a ver, déjenme aquí para que nos puedan ver mejor. Sí, fíjate, lo que mostraste de lo de Sí, la anomalía, sí, algo que es importantísimo, sí. es una característica de nuestro planeta, es la generación del campo que se debe a la estructura interna del planeta, particularmente del núcleo del planeta. Okay, que juega un papel central. Recientemente se encontró que no es, o sea, la forma en la que está distribuido no tiene una simetría esférica perfecta, sino que hay una desviación importante de la simetría esférica. Entonces, la forma en la que el material a lo interno está distribuido va a jugar un papel muy importante en la generación del campo magnético que estamos viendo aquí. O sea, eso es una, o sea, lo que estamos viendo en cuanto a que el campo, entre comillas, falla en cuanto a su protección, tiene que ver más bien con una característica del planeta en este caso. O sea, que hay una contraparte en toda esta historia que es fundamental. Las características particulares del planeta o la luna que estés considerando. Y justamente por eso es que he querido colocar esto a cotación para que podamos abordar ahora el tema de la Luna y de Marte. Vamos primero obviamente a comenzar con la Luna, de manera tal de que después podamos proseguir con el caso de Marte. El profesor Laszlo también nos va a acompañar justamente con una de las láminas que tienen que ver con la topografía lunar y cuáles son algunos de los materiales que están presentes allí, así como también un poco de la radiación en el planeta rojo. Entonces, aquí voy a compartir con ustedes primero para que el profesor Rafael nos dé la introducción dentro de este proceso y seguir entonces con el profesor Laszlo. A ver, ya usted allí lo ve, ¿verdad, profe? Sí, sí, cómo no. Fíjate, bueno, claro, nosotros hemos tenido suerte de estar en el planeta en el que estamos por todo lo que contamos para podernos llegar a proteger de lo que tiene que ver con la radiación. Acá, el problema fundamental de la Luna y Marte sería básicamente la ausencia o la reducción, según sea el caso, de la magnetosfera y de la atmósfera. Entonces, el primer punto que es básico es que la Luna no tiene atmósfera en sí. O sea, no hay tal tipo de cosa allí, no hay entonces, no vamos a tener los efectos de protección que son fundamentales. Pero la Luna y Marte, estrictamente hablando, carecen de magnetosfera. En el caso de la Luna es algo que es prácticamente absoluto. En el caso de Marte hay un efecto muy particular porque Marte tiene una atmósfera que es muy delgada. En términos de la presión que puede tener, representaría solamente, como a título de referencia, el 1% de la atmósfera terrestre. O sea, es una atmósfera muy tenue. Pero sin embargo, o sea, aunque no tiene de manera global una magnetosfera como lo tiene el planeta Tierra, por acción del viento solar, esa atmósfera que es tenue, que está allí presente, tiene la propiedad de que se magnetiza, aunque sea muy débilmente, y entonces va a ser, en ese sentido, la fuente de un campo magnético en Marte, que bueno, va a tener la propiedad de ser muy poco intenso. Tan poco intenso es que para los propósitos de la protección, como la tenemos planteada en el planeta Tierra, que dicho sea de paso, a pesar de que la protección existe, parte de esa radiación, en el caso de nuestro planeta, tiene la capacidad de alcanzar la superficie.
pero en el caso de Marte, la protección es prácticamente no existente debido a ese efecto. Entonces, esa es la circunstancia o es el hecho que conocemos hoy. Sin embargo, los materiales con los cuales se ha podido trabajar en las superficies, tanto en el caso de la Luna como de Marte, eso ha permitido ver algo que ha sorprendido a los investigadores cuando trabajan con el material, porque en ambos casos, en formas diferentes, por supuesto, se han encontrado rocas que están magnetizadas y de la única manera que eso se puede explicar, la única forma que eso se puede explicar es que esas rocas hayan estado en algún momento, claro, estamos hablando en este caso del pasado de la Luna y de Marte, hayan estado en algún momento expuestas a un campo magnético importante, que ya no hay hoy. En el presente, ese tema se investiga activamente, pero no hay una respuesta definitiva para eso. Se presume que lo tuvo que haber, pero hoy en día no se tiene una idea clara de cuál es el mecanismo que pudiéramos considerar en este caso para que eso tuviera lugar en el pasado y que hoy nos enfrentáramos a la situación donde prácticamente el campo no está presente. Entonces, aquí tenemos otro efecto que es importante. Al no haber estas barreras que estamos comentando aquí, vamos a tener un proceso de activación de núcleos en los materiales que se encuentran en la superficie de ambos, tanto de la Luna como de Marte, y esos materiales que ya hay estudios hechos en esa dirección van a contribuir de una manera que hay que tomar en cuenta significativa a la radiación presente en su superficie. Eso simplemente porque tanto la Luna como Marte van a estar sometidos al bombardeo de todos los mecanismos que comentamos antes sin ninguna protección. Entonces, allí va a haber materia que por efecto de la radiación que incide, tiene la posibilidad de activarse. Okay. Claro. Pero fíjense ahora, profesor Laszlo, para que usted nos pueda acompañar con esta. Mire, vamos a ver aquí. Efectivamente, lo que se puede observar son unas radioactividades naturales, en la cual aquí en la imagen que nos hacemos en la parte baja a la izquierda, existe una zona delineada con la línea blanca donde hay una concentración de torio natural. Esto es interesante en cuanto el torio decae naturalmente por vía natural en radón y es un gas. Esto significa entonces que en el planeta Marte, en el subsuelo, tenemos gas y ese gas también difunde al ambiente. La cosa más importante en este caso es que el gas no se puede acumular bastante en la superficie de este planeta rojo por la simple razón que tiene una masa bastante pequeña. Por lo tanto, la fuerza gravitacional no es suficiente como para tener las moléculas más livianas o los átomos más livianos. El otro aspecto interesante es que los neutrones que llegan del espacio penetran fácilmente un metro y medio dentro de la superficie, creando en este, digamos, estrato unas reacciones nucleares, es decir, produce material radioactivo adicional. La otra, digamos, reacción a la cual hay que tomar en consideración son los muones. Hay muchísimos muones, digamos, que vienen del espacio intergaláctico que podrían a su vez inducir radioactividad, reacciones nucleares con material radioactivo. En cuanto se refiere a la Luna, también hay una serie de, digamos, espacios donde se presupone que haya un material radioactivo no uniforme, pero no tanto como en el planeta rojo. En el planeta rojo hay una evidencia bastante importante de la presencia de material radioactivo. Existe entonces, para concluir, dos fundamentales fuentes
Una que son, digamos, las radiaciones solares que vienen, la otra es los neutrones y los muones que vienen del espacio galáctico. Estas dos fuentes, evidentemente, hacen que la superficie, por lo menos del planeta, sea constantemente en una fase de activación y de producción de material radioactivo. Ahora, profe, una pregunta. Si nosotros analizamos el caso particular, ya no solamente de la Luna, sino que también, por ejemplo, analizamos el tema de Marte. Es decir, cuando nosotros analizamos que en la Luna sí, efectivamente, yo tengo esta serie de elementos que están ahí activados, también nos damos cuenta que voy a tener estructuras, por ejemplo, o dosis de radiación en el caso del planeta Marte. Es decir, yo voy a tener una distribución distinta, pero es lo mismo que pasaría en la Tierra. Es decir, si nosotros vemos a Marte como en la Tierra, bueno, en la Tierra yo tengo, no es homogénea, digamos, la exposición a la radiación natural. Yo tengo distintos tipos de fuentes dentro del propio planeta y tengo áreas dentro del planeta que tienen mayor cantidad de exposición a la radiación. Es cierto. Ahora, obviamente en el caso de la Luna y en el caso de Marte no escapa de esta misma realidad. Es decir, cuando nosotros analizamos el caso de Marte, usted nos ha compartido esta diapositiva y evidentemente tenemos incluso un impacto o una relación con respecto a la cantidad de radiación cósmica que impacta allí. Aquí hay dos cosas que podemos observar. La radioactividad directamente relacionada con el material que está formando el planeta rojo y luego lo que le está llegando del espacio, fundamentalmente del Sol también. Pero se ve que hay un gradiente sumamente importante. Si comparamos los colores azules con los rojos, podemos ver una diferencia de un factor 2. Y por lo tanto aquí se pueden observar algunas zonas mucho más activas, casi el doble de otras áreas. Sí, y bueno, y fíjense que bueno, también allí sería interesante ver justamente dónde está el Monte Olimpo allí, que pudiera estar... Bueno, no lo podemos observar porque es su imagen simplemente para evidenciar los gradientes de la radioactividad, de la radiación, de la dosis que se podría recibir al momento de ocupar, digamos, este planeta. Ajá, profe, y esta lámina precisamente en donde usted comparte con nosotros acá. Indica simplemente que existen zonas de menor riesgo, digamos, por cuestiones radioactivas, mientras otras zonas son, digamos, menos recomendables. Pero la diferencia, repito, es un factor 2 prácticamente. No significa que viviendo en una zona o la otra tendríamos una diferencia muy grande desde el punto de vista del efecto radiobiológico. Simplemente queremos hacer énfasis que una población posible o probable sobre el planeta Marte tiene que considerar no solamente la radiación solar o la galáctica, adicionalmente a eso tiene que considerar también la materia radioactiva que existe en la superficie. Esto es una guía para saber más o menos a qué se expone, digamos, una persona o un astronauta que estaría en la superficie del planeta. Claro, entonces fíjense cómo durante el conversatorio de hoy hemos podido, en primera medida, por supuesto, comprender que tenemos varias fuentes de radiación. Por una parte, lo que tiene que ver con aquella radiación proveniente del espacio interestelar, es decir, de otras galaxias, otras estrellas, etcétera, etcétera. Por supuesto, la radiación proveniente del Sol como la de mayor cantidad de impacto hacia nosotros, pero evidentemente también comprender que tenemos realidades distintas en cada uno de los planetas o satélites, con lo cual si yo no tengo magnetósfera, si no tengo atmósfera, evidentemente hay mayores cantidades de posibilidades de interacción de la radiación con la materia.
Pero por si eso fuera poco, también hemos entonces analizado, por supuesto, lo que también sabemos que ha ocurrido, ha ocurrido y ocurre en nuestro planeta Tierra, que tiene que ver precisamente con radiación proveniente de los elementos que la constituyen. Y en este caso, en el caso, por ejemplo, del planeta Marte, como en el caso lunar, vemos la posibilidad de activación de elementos radioactivos. Entonces, de esta manera, obviamente, sí me gustaría un poquitico que nos comentara, profesor Rafael, en relación a esto, es decir, esas primeras medidas de la dosis en la superficie lunar, y ya aquí preparándonos ligeramente, ir sentando un poco las bases de lo que vamos a ir conversando en las siguientes semanas. Sí, bueno, esto ha sido parte básicamente el experimento de la sonda que los chinos enviaron allí. Tenemos aquí los resultados del 2020. Aquí estamos hablando de lo que es Luna, ¿no? Porque el tema que tuvimos ahora era Marte. Ahora estamos hablando de la Luna. Entonces, estas son mediciones preliminares. Es muy probable que como resultado del programa Artemis haya mucho trabajo, muchísimo trabajo en esta dirección, porque es un tema central. De hecho, yo conversé hace ya 15 años con una persona que trabajó en la NASA, y él me comentó que trabajó en la NASA cuando supuestamente el programa Apolo estaba en funcionamiento, y él me indicó muy claramente de que la barrera fundamental que él veía para continuar con el programa era la barrera fundamental para él, por supuesto, era su punto de vista, era el problema de cómo manejar la radiación. Las tripulaciones se rotaron, no hubo repeticiones. Y los vuelos, si ustedes recuerdan, lo que está escrito por allí, tenían duración de unos 7 días. Entonces, con todo eso, que lo vamos a ver más adelante, hubo efectos sobre las tripulaciones. Hay una preocupación muy grande con todo esto. Entonces, acá, con el experimento de hace unos 2 años, se trató de hacer evaluar cuál era la situación en la superficie, y en el reporte final ahí tenemos lo que vienen siendo los resultados básicos, ¿no? Vemos que, bueno, ahí estamos hablando de una tasa de dosis en microgray por hora. Pero hay que ver que es microgray por hora, ¿no? El total que tiene que ver la combinación de la radiación cargada con la neutra, daba de 18.4. La neutra solo de 4.7 y la cargada de 13.7. Tomando en cuenta, claro, eso fue lo que se midió, lo que se midió completo en cada caso. Tomando en cuenta que hay un background o un ambiente que debía llegar a proveer las cantidades que estamos viendo allí. De todas maneras, cuando vemos estos números, claro, están en microgray por hora. Cuando se va a pasar a calcular las dosis equivalentes, sabemos que hay que hacer una conversión en este caso, pero de todas maneras, si vemos o si pensamos en la presencia o en la estancia de colonos o de tripulación por tiempos muy largos en el ambiente, estamos hablando de un número de horas que es muy importante. Claro. O sea, básicamente, si yo me pongo en las 1000 horas, se supone que estamos hablando del orden de unas 10 semanas o algo de ese orden. Estás hablando del orden de miligray. Estás hablando del orden de miligray. De miligray ya, 10 semanas, pero si hablo de un año es 5 veces eso. Son 5 miligray. O sea, 5 veces el orden. Sí, entonces eso, por ejemplo, eso supera lo que podría uno manejar localmente.
Esto fue lo que arrojó lo que ellos midieron en forma preliminar. Claro, en el entendido, disculpa, en el entendido de que el, el colono o el que participa de la estación o la base que se coloque en la Luna está afuera todo el tiempo. Claro. Si está en una claro. instalación subterránea, pues ese periodo de tiempo se puede extender muchísimo más, porque la dosis no va a ser la misma. A esta dosis contribuye un background que tiene que ver con la activación de núcleos que están en los materiales que conforman la superficie. Sí. Pero, no sé, 50 metros más profundo, no sé en qué proporción haya esa cantidad de dosis. Y hay una barrera que puede ser de 50 metros. Entonces, eventualmente, dependiendo de cómo se construya la base, puede haber una estancia mayor o menor, pero ciertamente es una buena referencia. Sí. Sí, ahora, fíjense que quiero aprovechar acá para compartir también ya aquí cerrando el día de hoy, el profesor Laszlo también nos había traído unos datos interesantes y que van muy de la mano de lo que estamos conversando en este momento. Obviamente, pensar ¿sí? en lo que sería el impacto de la radiación sobre nosotros como seres humanos, por supuesto, va a traer como consecuencia un poco este pensamiento. Permítanme aquí, y así ustedes también ya lo ven. Vamos a ver si ya lo están viendo todos. Sí, también acá. Obviamente, cuando hablemos de blindaje, vamos a tener que pensar en dos escenarios, ¿no, profe? Es decir, un primer escenario que tiene que ver con el transporte o el traslado de las personas y luego el blindaje que vamos a requerir en el lugar, o sea, bien sea en la Luna, en Marte, donde vayamos, ¿no? Indudablemente, el viaje generalmente puede durar diferentes años, dependiendo, digamos, del momento del lanzamiento del transporte, del transportador. Pero en todos los casos, los astronautas están expuestos a la radiación cósmica, bien sea directamente la radiación solar o simplemente en general la cósmica. Y esto induce una serie de daños considerables y comprobados. Significa que indudablemente se requiere algún tipo de blindaje, bien sea un material diseñado específicamente para esto, o tal vez, como creo que sería conveniente, es hacer un tratamiento previo a este vuelo. Es bien conocido que una baja dosis de radiación al cuerpo humano prepara, digamos, el sistema de reposición de las células dañadas por radiación en una forma, digamos, más rápida comparado a una persona que no haya recibido una dosis baja, digamos, de radiación. Porque entonces en este caso sería conveniente utilizar esta técnica como una remediación o una preparación, digamos, del cuerpo humano cuando reciba una dosis superior, digamos, a los niveles que nosotros consideramos, digamos, convenientes o por lo menos que se limiten los efectos directamente secundarios. Por lo tanto, en cuestión de blindaje, tenemos que aprender todavía bastante, pero sin duda tenemos experiencia de cuáles son estos blindajes. Uno de estos que se utiliza a menudo en, digamos, tratamiento radioterapia es el llamado VEP, que es una combinación de diferentes materiales y diferentes átomos fundamentalmente basados sobre el carbono. Esto significa entonces que en línea de posibilidad o de principio tendríamos la posibilidad de utilizar o construir un blindaje que permita al astronauta
hacer el viaje largo hacia, con este caso solamente me referiría a Marte. Indudablemente es un problema abierto y es un problema que requiere todavía más estudios, pero sin duda tenemos los principios sobre los cuales podremos progresar y promover nuevos estudios. Es así. Fíjate, Bueno, hay ajá. una cosa que quería preguntar. Cuando te referías a la adaptación de los seres humanos, eso está vinculado a la hormesis, ¿no? Correcto, correcto. ¿Podrías comentarnos un poco sobre No. Eso lo vamos a comentar en las posibles soluciones. Eso lo vamos a dejar aquí precisamente. Estamos en el límite, precisamente para que nuestra audiencia pueda revisar un poquitico, para que nos pregunten, nos consulten cualquiera de las dudas y por supuesto se queden aquí pegados con nosotros para nuestra próxima sesión. La idea es precisamente esto. Fíjense ustedes que hoy hemos diseñado y hemos tratado y he querido ser muy preciso para no excedernos del diagnóstico y poder entonces ya la próxima semana podernos conseguir y continuar discutiendo lo que tiene que ver justamente con el siguiente proceso. Fíjense que antes de comenzar esta sesión, estábamos discutiendo un poco fuera del aire, bueno, cuál iba a ser el siguiente paso. ¿Sí? Si nos íbamos a ir hacia lo que tenía que ver más con lo electrónico o más con el impacto biológico. Y para no dejar a la audiencia tan tarde, hasta 2 semanas, yo diría que podemos proseguir perfectamente con este abordaje, con el tema del impacto de la radiación sobre los seres vivos, entendiendo, por supuesto, que tenemos diferentes cantidades de dosis, digamos, a las cuales nosotros nos podemos exponer de manera natural, a la cual nosotros estamos habituados acá en el planeta Tierra. Algunas tienen que ver con exposición de manera artificial, otras, por ejemplo, de manera natural. ¿Sí? Cuando hacemos un viaje, por ejemplo, digamos, de un lado del Atlántico al otro, fíjense ustedes, estamos alrededor de 0.02 milisievert, mientras que dependiendo de la ubicación en donde podamos estar en el planeta, bueno, eso corresponderá a una cantidad de radiación diferente, una cantidad de exposición distinta. Al igual que yo, hacerme una valoración, una exploración de tomografía puede equivaler entre 7 milisievert y hasta 30 milisievert, dependiendo de la optimización o no de los parámetros técnicos. Pero fíjense que lo importante es que tenemos dosis de ejemplo en términos de las cantidades de exposición a diferentes elementos y a diferentes circunstancias a las cuales nosotros podemos estar habituados en el planeta Tierra. Pero fuera del planeta Tierra, bueno, vamos a tener otro tipo de escalas. Lo que sí es seguro es que, por supuesto, desde el punto de vista biológico, nosotros vamos a poder ver un impacto importante en nuestro cuerpo. Y yo creería, profesor Laszlo, Rafael y Miguel, dejar esto aquí planteado o presentado hasta este punto. No sé qué les parece a ustedes, de manera tal entonces que la próxima sesión abordemos esto. Más bien comencemos con esta primera parte que nos ha presentado el profesor Laszlo en esta lámina de las alternativas o posibilidades que tengo del impacto de la radiación ionizante sobre la materia viva, ¿no? En términos de afectación del sistema nervioso o el caso de la carcinogénesis, de los efectos a nivel del sistema cardiovascular. Sí, yo creería que pudiéramos ir comenzando a abordar este punto y entonces a partir de allí vamos a ir construyendo las alternativas o posibilidades que tenemos en términos de ver cómo lo solucionamos. ¿Qué les parece? Me parece muy bien. El orden creo que adecuado. ¿Sí? De acuerdo. Pues Bueno, totalmente de acuerdo, sí. Muy bien, vale. Así me gustan estas reuniones aquí en público porque así no podemos... aquí vamos todos alineados, pero no. Fíjense, de verdad, súper encantados. Yo creo que, bueno, esta hora y cuarto la hemos aprovechado al máximo. El objetivo es, por supuesto, invitarlos a todos ustedes que nos han estado acompañando el día de hoy y que nos vayan a acompañar durante la siguiente semana a que cualquier duda, comentario, algo que les haya resonado pero que no les haya quedado claro, con gusto, por favor, háganoslo saber y la próxima semana podemos retomar algunos de estos puntos para continuar con el abordaje. Muchísimas gracias, profesores. No sé si hay algún comentario final ahorita antes de cerrar este capítulo inicial de diagnóstico. No sé si tienen algún
¿Algún punto adicional que quieran conversar? Por mi parte, lo dejamos para la próxima semana, para Sí. que ya hayan digerido un poco lo que le hemos lanzado en esta oportunidad. Así es. Sí, profesor Laszlo, Rafael. Sí, igual, igual. Estoy de acuerdo. Bien, ya el profesor Rafael ya tiene ahí una pregunta marcada, la tenemos allí pendiente, ya para la próxima semana lograremos tener respuesta, vamos a empezar esa discusión, ¿sí? Sí. De acuerdo. Muy Bueno. bien, bueno, muy Una feliz pregunta. tarde y cuídense muchísimo. Bueno, hasta luego. Muchas Buenas gracias.